Los símbolos nacionales, tanto los mayores como los menores, son entonces aquellos elementos que de una u otra manera nos identifican, nos exaltan como pueblo, nos dan la identidad de lo costarricense y nos identificamos con ellos, incluso al extremo, incluso de considerar el símbolo de la bandera nacional, uno de los símbolos mayores, como aquel elemento por el cual cualquier costarricense estaría dispuesto a dar la vida. En ese sentido, de esos símbolos mayores, la bandera se distingue como el más importante, como el principal, porque es ese elemento en el cual de una u otra manera se ha educado a los costarricenses para dar la vida por eso que representa la bandera costarricense. Están, por supuesto, los otros elementos de los símbolos nacionales, como son los monumentos, como el Monumento Nacional contra los filibusteros, los cantos e himnos nacionales, que son alusivos a la exaltación justamente de esos símbolos. Y están los llamados símbolos nacionales menores. Estos son símbolos de carácter cultural, son símbolos que exaltan distintos elementos de la vida nacional de los costarricenses que de una u otra manera nos conducen a identificarnos. Esos símbolos nacionales menores son aquellos que se van determinando en distintos momentos históricos, como por ejemplo el símbolo del yigüirro, el pájaro, el árbol del Guanacaste, la carreta, los elementos que de esta manera empiezan también a, de una u otra manera, a identificarnos como propios de Costa Rica. Los símbolos nacionales, tanto los mayores como los menores, son símbolos independientes entre sí, cada uno con su propia historia, cada uno con su propio desarrollo. Estos símbolos, ahora sí, nacionales, mayores y menores, recordamos que los mayores son la bandera, el pabellón nacional, el escudo, los escudos de armas y el himno, música y letra. Estos símbolos exaltan hechos históricos, concretan idiosincrasia nacional, identifican los valores de la sociedad costarricense, de una u otra manera reflejan la aspiración que tenemos nosotros, nuestro afán de lucha y de progreso como nación, expresan los ideales y la confianza que todos los costarricenses tenemos en un hermoso y venturoso porvenir. Por eso es que decimos que son símbolos objetivos, son reales, son verdaderos, son tangibles y son por supuesto sagrados porque les rendimos respeto, les exaltamos reverencia. Son la síntesis, los símbolos nacionales de la historia nacional, de la independencia, de la libertad y de la soberanía. Los símbolos nacionales recogen eso que llamamos el pacto social y político de los costarricenses, su unidad nacional y el destino común. Cuando hablamos del pacto social, hablamos aquí de eso que ahora sí nos amarra como un todo, que es lo que se expresa en la Constitución política. Por eso también decimos que la Constitución política es el libro más sagrado de todos los costarricenses, porque es el que cubre, el que abraza, el que protege a todos los costarricenses. Es también el elemento, el libro donde se consagran los derechos, las libertades, los derechos individuales, las libertades individuales, los derechos sociales, los derechos políticos, los deberes ciudadanos y la forma en que organizamos el Estado costarricense con sus poderes públicos y les atribuimos funciones a cada poder propia, indelegable, que no pueden subrogarse tampoco. Son específicas esas funciones de cada poder de la República. Establecemos quiénes pueden formar parte de esos poderes y las calidades de las personas que de una u otra manera pueden integrar esos poderes y la forma, unos por elección,
otros por designación. Por elección, presidente, vicepresidentes y diputados, y las autoridades locales, por supuesto, y por designación, los de la Corte, porque los nombra la Asamblea Legislativa, y los del Tribunal Electoral, porque los nombra la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahí tenemos eso. La bandera es un cuerpo único. El pabellón nacional es un símbolo que une a la bandera con el escudo. En el caso del pabellón nacional solo puede ser usado por cada uno de los titulares de los poderes de la República, el presidente de la República, el presidente del Poder Ejecutivo, en este caso el presidente del Poder Legislativo, el presidente del Poder Judicial, el presidente del Poder Electoral. También lo pueden usar los embajadores de la República de Costa Rica en el extranjero. Y hay una pequeña referencia al uso que también se le daba al pabellón nacional en otros momentos. Los símbolos nacionales son para respetarlos, para honrarlos y para seguir alrededor de ellos un ritual de uso. Cuando decimos ritual de uso es porque algunos de esos símbolos tienen una rigurosidad de uso. Así como el pabellón nacional solo lo pueden usar los presidentes de los poderes públicos, la bandera la pueden usar otros funcionarios y se puede exhibir en otros momentos. Cuando un presidente de un poder de la República está presente, se acostumbra a tener allí en el acto el pabellón nacional, no la bandera. En actos oficiales, curiosamente, se le da honor a la entrada a la bandera nacional, pero están ahí presentes los presidentes de los poderes públicos. En ese caso, debiera también hacerse entrar el pabellón nacional o tenerlo presente y rendirle entonces el honor a la bandera, que es la que cubre a todos los costarricenses. Porque el pabellón representa justamente las autoridades superiores de los poderes públicos, que son también una manifestación de la voluntad popular, de la soberanía popular, de la expresión de soberanía popular que se hace en una república democrática y electoral mediante el sufragio. La bandera tiene los colores nacionales que no pueden ser usados como marcas de fábrica o comercio. No pueden usarse como divisas o distintivos independientes o combinadas de partidos políticos, de asociaciones políticas, de asociaciones literarias, de asociaciones comerciales o de cualquier forma de asociación, ni tampoco en productos comerciales o de adorno en sitios de espectáculos. De esto hablaremos en un próximo programa sobre el uso de la bandera. Los colores de nuestra bandera son únicos en el mundo. Hay un sistema internacional de definición de banderas, de manera que cuando un estado surge nuevo y hace su bandera, la hace en atención también a los parámetros internacionales para no repetir colores ni identidad de bandera. De manera que nuestra bandera costarricense es como la huellita digital que cada uno de nosotros tenemos, es la propia de Costa Rica. Ahí donde veamos nosotros la banderita con las 5 franjas, sabemos que esa es nuestra bandera. Si hay otras parecidas, tal vez serán parecidas, pero no es la nuestra. Y eso es lo importante. Los símbolos nacionales a veces equivocadamente se usan. En este caso, los símbolos mayores a veces se usan en placas de vehículos con la bandera o el pabellón nacional, cuando sus conductores no son presidentes de los supremos poderes o están autorizados para usarlas. Las placas que se usan ahora con la banderita de Costa Rica, obviamente no distinguen ahí con esa banderita a que cada uno de los costarricenses que usa una placa en su vehículo sea un diputado o algún funcionario público. Ahí lo que se está
significando es nada más que esa es la placa que corresponde al Estado de Costa Rica, a la República de Costa Rica. Pero no podría dársele un uso diferente a ese. He visto en el pasado, ya no se usa eso, no las he vuelto a ver, cuando en algunos carros se usaba una placa que decía ex primera dama o ex presidente de la República. En el caso de José Joaquín Trejo Fernández usaba una placa que decía eso. A mí me parece que eso estaba mal puesto, obviamente, que no era de mayor uso para él, nada más que un distintivo de que él era un presidente de la República en el ejercicio en el año 66-70, o que había ejercido la presidencia, y que quizás le servía nada más para parquearse en sitios donde había alguna restricción. Pero no se pueden usar placas de expresidente de la República usando la bandera nacional o el pabellón nacional, menos todavía de primeras damas. Pero en el pasado equivocadamente se hacían algunas placas de esa manera. No vi nunca, por supuesto que no las vi, placas de personas que habían ejercido la presidencia de los otros poderes públicos. ¿Se debe usar el término expresidente? Esa es una pregunta interesante. En mi opinión, no. A todos los presidentes se les debe decir presidentes, aun cuando ya no son presidentes de la República. El salón que existe en la Asamblea Legislativa, que tiene las pinturas de los jefes de Estado y de los presidentes de la República, equivocadamente lo llaman salón de ex jefes de Estado, de expresidentes, y ahora le metieron la coletilla de expresidentas. No, ese salón debe llamarse salón de jefes de Estado y de presidentes de la República, porque están exhibidos con sus rostros pintados al óleo las personas que han ejercido la presidencia de la República en un periodo determinado o en varios periodos determinados. Por eso no son ex, son presidentes del periodo en que fueron dirigentes de la jefatura de Estado o de la presidencia de la República. Eso tiene que ser corregido. Ojalá que en el nuevo edificio legislativo que se está haciendo se corrija ese gazapo de referencia, porque ahí no hay expresidentes, hay presidentes y jefes de Estado del país en el momento determinado, porque las plaquitas que tienen al pie de cada pintura dice cuándo ejercieron la jefatura o cuándo ejercieron la presidencia. No es que fueron ex jefes de ese periodo, no, fueron presidentes o jefes de Estado de tal periodo a tal periodo, del 8 de mayo del 2018 al 2022, el presidente de la República se llama Carlos Alvarado Quesada y será siempre el presidente de ese periodo. Por eso en el protocolo internacional a los presidentes y a los jefes de Estado se les sigue llamando presidentes. Cuando uno los saluda, si tiene que saludarlo, le dice uno señor presidente o ciudadano presidente, fulano de tal. Pasado el formalismo, después le puede decir por su nombre si lo quiere tratar por su nombre, ¿verdad? Pero el primer momento es presidente, ¿cómo está? Buenos días, presidente, buenas tardes, buenas noches. Y ya roto el protocolo o establecido el protocolo, puede, digamos, referirse directamente a él si tiene la confianza para llamarlo por su nombre. Si no, en la forma de respeto que se usa en Costa Rica, don o señor, ¿verdad? Pero también igual don o señor presidente o don o señor fulano de tal, ¿verdad? Esos son los protocolos que se hacen. Se usa igual el concepto desde el punto de vista internacional para los que han sido embajadores de un país. A todos se les debe decir embajador. Esa es la tradición protocolaria en todos los países del mundo. No es un problema de Costa Rica, es de todos los países del mundo. Solo en Costa Rica no se usa eso con rigurosidad, pero en otros países eso es demasiado riguroso, demasiado formal y incluye pues los respetos y correspondientes a las personas que han ejercido esos puestos.
de esa forma porque son representantes de Costa Rica. Un embajador es un representante no de un gobierno. Está nombrado por un gobierno y por un presidente y en el fondo representan a ese presidente y a ese gobierno, pero representan a todo el pueblo, a toda la nación de Costa Rica. Por eso también estas oficinas, los embajadores tienen el escudo nacional, el pabellón nacional, que es la bandera y el escudo totalmente integrados. Los símbolos nacionales se acordaron en el desarrollo nacional desde el siglo XIX y durante el siglo XX. En distintos momentos se han ido agregando o modificando. Modificando, por ejemplo, cuando allá por 1902 al escudo nacional le quitaron unos cañoncitos que tenía en la base. Eso es muy importante. Quitaron los cañoncitos y ahí modificaron el escudo. Pero la quitada de los cañoncitos también era la eliminación de un símbolo militar. Estamos hablando a principios del siglo XX, 1902. Eso significa que ya desde aquella época había una tendencia antimilitarista en Costa Rica, aun cuando en ese momento teníamos ejército. Y ese detalle es verdaderamente importante. Quitarle los símbolos militares al escudo nacional para formar en el escudo una visión civilista. Igual cuando en algún momento el escudo tenía 5 volcanes y después tuvo 3 y otros elementos que se fueron eliminando de esa manera, o cuando tenías 5 estrellas o 7 estrellas. Es decir, esos son elementos que se van agregando y al agregarlos lo cambian. Entonces uno puede decir que hemos tenido tantos escudos como escudos hay con sus respectivas modificaciones. Es como cuando en la hechura de monedas de Costa Rica, las monedas tienen una fecha de edición, de cuando se emiten. Cada moneda de Costa Rica, de 1 colón, de 5 colones, de 20 colones o de lo que sea, por la fecha la hace distinta de las otras, de otras fechas. Por eso es que se coleccionan de esa manera. No es lo mismo tener una moneda de 100 colones del 2017 o del 2018 que una del 2006 o del 2003. Son monedas técnicamente diferentes, aunque valgan lo mismo. Entonces, igual vemos con los símbolos nacionales. Son técnicamente diferentes y valen lo mismo. En ese sentido, eso es importante tenerlo. Esos símbolos, entonces, se acuerdan y se elaboran en el momento determinado del siglo XIX o siglo XX, podría ser en el siglo XXI también, donde de una u otra manera en cada cambio o en cada nuevo símbolo que se establezca, se está concretando, se está sintetizando un momento histórico de la formación nacional costarricense. Son símbolos que corresponden a veces a periodos particulares y que exaltan justamente esos hechos importantes que nos identifican en sus valores más destacados de la sociedad costarricense y que los hacen valores verdaderos para todos nosotros. Hemos dicho que la bandera es el símbolo más distinguido, el más preciado, es el que representa de mejor forma la dignidad y la soberanía nacional, expresa la esencia de la unidad del pueblo, expresa el sentido de patriotismo y expresa también el sentido de la soberanía y de la soberanía popular, lo que hace entonces que tenga dos elementos poderosos, poder y fuerza, dos elementos fundamentales. Por eso las autoridades públicas generalmente se juramentan ante la bandera nacional. Los funcionarios de gobierno y ciudadanos que deben rendir el juramento, así como el saludo que se lleva a cabo en ceremonias o actos cívicos, se hace ante la bandera nacional. Esos
elementos son verdaderamente poderosos, fuertes. La bandera, el escudo y el himno nacional se consideran entonces los símbolos mayores, símbolos nacionales. Son los que representan de mejor forma a todo el pueblo y a la nación costarricense. Representan a todo el territorio, a todos los valores que tenemos en ellos. La bandera siempre debe ser colocada en la cúspide como expresión de mando, de unión y protección de la comunidad que nos representa.